Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas a todas y a todos a este taller, cómo ser un agente de cambio para resolver trastornos y problemas de lenguaje en nuestra, bueno, yo ya alargué el título, es en nuestra área de acción que tenemos en nuestra vida profesional, maestros, terapeutas de niños, fisioterapeutas, incluso hasta nos están escuchando, ya sea aquí en la sala de Zoom o también en redes sociales, algunos médicos, enfermeras, odontólogos, odontólogas, y bueno, un sinfín de profesiones y de profesionales que se enfrentan todos los días a estos problemas de lenguaje con niños, adultos, jóvenes y con muchas condiciones que pues sí son importantes que debamos de intervenir y también que podamos pues ser, como dice el taller, un agente de cambio. Nos acompaña en este taller nuestra titular de nuestro diplomado en evaluación e intervención de los trastornos de lenguaje, habla y comunicación, la maestra Noemí Monroy, y ya se encuentra aquí. Hola, maestra. Y Hola, pues un bueno, gusto saludarlos a todos. les doy la bienvenida nuevamente a todos los que nos están viendo en el aula de Zoom, que van a poder interactuar directamente con la maestra Monroy y también en redes sociales, que también pueden interactuar, pero bueno, ahí hay un paso más, que es a través de los comentarios en estas redes sociales. Entonces, pues no me quiero el, como que esperar más. Lo que quiero ahorita es que pues la maestra Noemí tome la palabra para que podamos comenzar con el taller y poder aprovecharlo al máximo o para poder aprovechar al máximo el tiempo. Recuerden que este taller está dentro, es gratuito totalmente y está en el marco de nuestro diplomado en evaluación e intervención de los trastornos de lenguaje, habla y comunicación. Muchísimas gracias, maestro Mariano. Pues es un gusto saludarles para mí esta noche. Es muy importante para mí que ustedes dediquen este tiempo, ya que es una hora, ya dices, ya es hora de descansar, es hora de estar en casa, y aún así ustedes, desde su quehacer docente, terapéutico, desde su quehacer cotidiano, ay, me hice admitir. Ok. Este, pues estamos aquí con esa motivación y con ese gusto. Maestro Mariano, aquí me están saliendo todos de admitir, admitir en esta sala. Este, Yo me encargo, no se preocupe, usted, yo me ok, encargo. le agradezco mucho, maestro. Pues me voy a permitir compartir pantalla para empezar la sesión del día de hoy. Es un gusto para mí tenerlos aquí. Ya somos 17 personas más tres que seamos del instituto, ya somos 14 personas que estamos aquí con ese objetivo de querer conocer más, de querer aprender cómo ser un agente de cambio en los trastornos del lenguaje, habla y comunicación. Es bien importante tener presente que estos trastornos del lenguaje, habla y comunicación son muchísimos. Se está documentado que el 7% de la población mexicana enfrenta esas dificultades. Incluso una prueba de las que les voy a mencionar esta noche, la autora documenta que ya de ese porcentaje, solo el 3% es diagnosticado. ¿Y qué decir de que llegan a una intervención y a una, bueno, una evaluación primero y después una intervención? Entonces, esto nos hace pensar que hay una gran red que se tiene que construir para poder enfrentar esos trastornos. Por eso me voy a permitir dar lectura al objetivo de este taller, que va a ser identificar habilidades y competencias para interactuar de manera efectiva con personas que enfrentan trastornos del lenguaje, habla y comunicación, propiciando la colaboración entre profesionales. Es muy importante tener presente que los psicólogos, que los pedagogos, que los docentes, que los terapeutas ocupacionales, que los médicos, pensando en los pediatras, toda esa red de profesionales que hay de diferentes campos, como todos los acabo de citar, para abordar de manera integral los trastornos de lenguaje, habla y comunicación. Es muchísima gente la que los enfrenta.
estamos hablando de muchísimas personas que requieren esa evaluación para llegar a ese diagnóstico y esa intervención eficaz, que los profesionales tienen que hacer una colaboración entre distintos campos para lograrlo. ¿Sale? Entonces, vamos a conocernos. Aquí tú puedes, poner un mensaje, si eres psicóloga, si eres docente, si eres pedagoga, si eres maestra sombra, si eres, ¿qué formación tienes? Aquí, por ejemplo, me dicen coordinadora académica de prebásica, básica y media. Soy docente de preescolar, soy psicopedagoga, soy psicóloga escolar, enfocada en el trabajo de la comunidad escolar, psicopedagoga. Justo, tenemos a Diana, a Angie, a esta Luna, tenemos a varias personas que son interesadas por ya que en su quehacer cotidiano ellos conocen a alguien que enfrenta un trastorno del lenguaje, habla o comunicación. ¿Qué importa qué profesión tengas? Tienes un área afín y podemos empezar a intervenir. Este, Mi nombre es Alma Noemí Monroy Lara, terapeuta de lenguaje y de aprendizaje. Soy licenciada en comunicación humana de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Soy maestra especialista en la Secretaría de Educación Pública. Es la Unidad de Educación Especial Inclusiva. Les comento rápidamente, en la República, en México, en la Ciudad de México se conoce como UDEI, en el resto de la República aún se conoce como maestros de apoyo, de USAER, pero trabajamos en esta área de educación especial, ¿sale? Este, También cuento con una maestría y yo soy también terapeuta y directora de una clínica actualmente, pero tengo más de 10 años de experiencia de estar trabajando como terapeuta de lenguaje y conociendo muchísimas casos, muchísimas vivencias cotidianas, y voy a ser docente si ustedes se inscriben a esta oferta educativa que les ofrece el instituto de la cuarta y quinta unidad del diplomado. ¿Sale? Bueno, esas son mis credenciales. Este, Aquí les dejaron en este recurso una pregunta. ¿Con qué frecuencia te enfrentas a trastornos de lenguaje de habla en en tu actividad cotidiana? ¿Sale? Siempre, regularmente, algunas veces, muy raro o nunca te enfrentas. Aquí pueden contestar esta encuesta. ¿Cómo ser un agente de cambio? Primero, antes que nada, tú tienes que conocer. Conocer qué, los trastornos del lenguaje, conocer todas las dimensiones del lenguaje, conocer el lenguaje dividido en fonética y fonología, dividido en todas sus ramas, todo lo que es el concepto del lenguaje. Primero tú vas a conocer, pero también vas a conocer toda esta parte del aparato fonoarticulador, toda esta parte fisiológica que se requiere para poder tener el lenguaje. Tú vas a conocer todos esos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Tú vas a conocer información. Y ya que tienes esa información, tú vas a poder evaluar, sí, vas a poder evaluar desde tu profesión. Le llamo yo desde tu trinchera, desde lo que tú haces cotidianamente. Porque como les vengo platicando al inicio de esta sesión, es que es muchísimo, muchísimas personas que enfrentan trastornos del lenguaje y que no están siendo evaluadas, no están siendo diagnosticadas. Los especialistas, el número de especialistas nos estamos quedando cortos para poder llegar a todas esas personas. Si se dice que el 7% de toda la población de México enfrenta esos trastornos y ya de ese 7%, solo el 3% se está evaluando y diagnosticando y qué decir interviniendo, tenemos una gran tarea, todos los profesionales afines a estas áreas, para poder intervenir de una manera eficaz. ¿Sale? ¿Cómo ser un agente de cambio? Conociendo la adquisición y el desarrollo del lenguaje.
esa etapa prelingüística, todas esas etapas del desarrollo, ¿sale? Aquí algo importante que les quiero decir a Jessica, Ángela, a Diana, Laura, todos, Vane, Dalila, que están aquí. Quisiera que si algo va surgiendo una duda en la presentación y demás, se permitan abrir el micrófono y preguntarme. Claro, va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final, pero me gustaría muchísimo que ustedes interactuaran. Esa pregunta que va a estar recurrentemente que dice, ¿cómo ser un agente de cambio? Vamos a pedirles que se la estén haciendo ustedes, se la estén formulando en estos momentos y que si algo de la presentación quieren aportar, lo hagan en ese momento. Y claro, al final también va a haber esa interacción. Bueno, conociendo, yo les decía que el primer paso es conocer la adquisición y el desarrollo del lenguaje, esas etapas, toda esa información. También tener presente el aparato fonoarticulador, la vía auditiva, la vía que es principal para poder tener este lenguaje oral. Claro, si yo no tengo la vía auditiva, por supuesto que voy a tener un lenguaje, claro que sí. Y puedo oralizarme, por supuesto, con una buena intervención, pero la vía auditiva es fundamental para un desarrollo óptimo del lenguaje, porque si no, tú necesitas otras herramientas como la lengua de señas mexicana para poder tú tener un sistema alternativo de comunicación, ¿sale? Y un lenguaje normoevolutivo, necesitamos la vía auditiva. Y tú tienes que conocerlo como especialista, porque es importantísimo para que esa persona tenga un diagnóstico oportuno, trastornos del lenguaje y habla. Tú vas a conocer todo esto, ¿sale? Aquí, en el aparato fonoarticulador, vas a poder entenderlo. Por ejemplo, para la producción de ciertos fonemas tenemos que conocer el punto y el modo de articulación. El punto es dónde se coloca la lengua cuando se dice cada fonema y el modo es dónde sale el aire. Y entonces un fonema muy recurrente en los trastornos de habla, de la producción del fonema R, es muy común que se les dificulte a los pequeñitos el fonema R. Y prácticamente es cuando llegan a los 6 7 años a intervención, porque ya están en el proceso de lectoescritura, ya están en edad de estar en el primero de primaria, en la currícula de México. A veces soy como muy reiterativa de hablar de México, porque justo aquí en el chat que ustedes contestaron, el cuestionario que ustedes contestaron para entrar al taller, pude ver que había gente de Colombia, de Honduras, de otras partes de Latinoamérica, pero también y muchos de México, pero vamos a ir conociendo, porque el lenguaje, como bien se dice, es universal. Entonces yo les decía que ustedes van a conocer este aparato fonoarticulador porque es bien importante conocer dónde están los alvéolos del paladar. Y les decía que por qué es tan importante esta anatomía del aparato fonoarticulador, porque cuando tú realices un plan de intervención, requieres conocer el punto de donde se pone la lengua para producir el fonema afectado en tu usuario. ¿Sale? Entonces, les decía que el fonema R es uno de los principales por los cuales llegan a intervención nuestros usuarios. Así que el alvéolo del paladar se encuentra atrás de los dientes. Aquí está, los alvéolos del paladar. ¿Sale? El velo del paladar. Tenemos tres fonemas guturales, la g, la j y la k. También ellos son muy comunes que tus usuarios lleguen a esta intervención, que lleguen a esa intervención porque tienen una situación de reflujo, tuvieron una situación de reflujo al nacimiento, entonces primero el pediatra, por
por tener primero la vida del usuario, le da recomendaciones de una alimentación complementaria con distintas características y ese aparato fonoarticulador no se fortalece para llegar a producir los fonemas. Y el velo del paladar está completamente destonificado y la g, la j y la k no está siendo producida adecuadamente. Entonces tú vas a conocer este aparato fonoarticulador que es fundamental para la producción de los fonemas, la producción del sonido, la articulación, todos estos órganos articuladores, el paladar, el velo del paladar, los alvéolos, que yo les estaba platicando que son tan importantes, lo vas a conocer primeramente para que tú puedas intervenir de manera eficaz. Aquí, en lo de la vía auditiva, verificar que la vía auditiva esté óptima mediante una audiometría. Yo soy terapeuta de lenguaje. Yo doy terapia de lenguaje, pero les quiero decir que yo conozco el estudio de la audiometría, pero mi formación no me permite hacer una audiometría. Los foniatras son los especialistas en hacer esa audiometría. Los médicos en comunicación son los especialistas para realizar esa audiometría. Entonces, aquí nosotros empezamos a vislumbrar la importancia de que necesitamos que de distintos campos colaboremos los profesionales, que hagamos esta relación interdisciplinaria para que esas dificultades de la adquisición del desarrollo del lenguaje se atiendan desde muchísimos campos. Entonces yo voy a conocer, yo les reitero, yo no tengo las credenciales ni tampoco el equipo para hacer una audiometría. Son centros donde se hacen las audiometrías, donde se hacen esos estudios. Y también son especialistas quienes lo realizan. ¿Sale? Y como todo, tiene una línea, un camino de cómo lo puedes ir haciendo. Obviamente, el especialista que lo hace es un foniatra y un médico en comunicación humana o un especialista, pero también he encontrado técnicos que lo hacen y lo hacen bastante bien en estos centros. Vuelvo a reiterar, es un camino que se tiene que hacer como profesional. Tú te vas a ir formando, tú te vas a ir especializando para lograr tener las competencias y las habilidades para ser un agente de cambio en estos trastornos. Es muchísimo. Quiero que nos quede bien presente como especialistas que es muchísima la población que se tiene que atender y que yo tengo que hacer mi mejor trabajo formándome, teniendo el conocimiento. Por eso es fundamental que para ser un agente de cambio yo tengo que tener un conocimiento, conociendo toda esta información. Entonces les platico que es muy común conocer que esta audiometría se conoce como la banana del lenguaje, la banana del habla, porque tiene esta forma como de plátano, como de banana. ¿Sale? Es importante que nosotros tengamos presente como especialista, me estoy pensando en un docente, en un psicólogo, en un pedagogo que tiene a su alcance estos, pequeñitos, estas personas, estos adultos también que enfrentan alguna dificultad de lenguaje y que tengan presentes que la vía auditiva tiene que estar consolidada. No quiere decir que si yo no tengo la vía auditiva, no puedo tener lenguaje, no, por supuesto que no. Pero primero, el primer paso tiene que ser saber que está consolidada, porque si no, es otro camino el que se tiene que seguir. Conocer los niveles de hipoacusia para que así ustedes puedan transmitir a los padres de familia, porque a mí me ha llegado a mi consulta que dicen los padres, vienen con esa negación, todavía no vienen con ese duelo elaborado. Mi hijo, claro que escucha. En su estudio de audiometría, le detectaron que él escucha de 80 a 100 decibeles. Mi hijo escucha. Entonces está en una pérdida profunda. Sí te escucha, pero te escucha motores,
te escucha sonidos muy, muy, muy fuertes. Y los fonemas se encuentran de los 20 a los 60 decibeles más o menos. Entonces, no está escuchando, no está escuchando estos fonemas, no está escuchando el habla, está escuchando ruidos, lo que les ponía por aquí. ¿Sale? El sonido, los fonemas del habla, no los está escuchando. Y eso es bien importante como profesional conocerlos para que ustedes puedan transmitirlo a los padres, a las familias. Vienen, tú eres un terapeuta y tu usuario viene para elaborar ese duelo y conocer tú este estudio, conocer esta información que tiene mucha relación con el lenguaje. Aquí también hay veces que dicen, no, es que mi hijo sí tiene una audición de 50 decibeles, hasta 50 a los 80 decibeles. Ok, ¿está escuchando fonemas? ¿Está escuchando los sonidos del lenguaje? Por supuesto que sí, pero aún así tenemos una pérdida moderada. Hay un fonema que es bien complicado articular cuando tú enfrentas una hipoacusia, una pérdida auditiva. Este, el fonema de las. Este es conocido como el sordo por excelencia, este fonema. Les voy a invitar que todos pongan la mano en su garganta y emitan el fonema y vean cómo no tienen ninguna vibración. Entonces, es complicado hacerle la referencia. Cuando tú estás oralizando a una persona que es sorda, este, es bien complicado oralizarlos con el fonema de las. Eso se ve en la intervención del lenguaje, por supuesto que sí, pero nosotros tenemos que ir conociendo. Y si me platicaban que en esa audiometría ese pequeñito tuvo 40 decibeles, de 40 a 70 decibeles, está en una pérdida moderada y hay que comunicarlo. Y vuelvo a insistir, no soy yo el especialista que hace la audiometría, pero yo conozco esa audiometría, yo conozco esa información y yo puedo orientar a los padres. Yo, psicólogo, yo terapeuta, estoy trabajando el duelo con una familia que me está platicando que escucha de 26 a 40 decibeles, aún así hay una pérdida leve. Hay veces que esto es de nacimiento, pero también como va avanzando la edad, ahí sí es como más puntual la intervención, pero también hay pérdida auditiva. ¿Y cómo dialogas con esa familia? ¿Cómo dialogas? ¿Cómo haces ese duelo de esas personas que empiezan a tener una pérdida auditiva? Hay que conocer la vía la vía auditiva mediante un estudio de audiometría. No les estoy diciendo que nuestra oferta educativa de este diplomado les vamos a enseñar a hacer audiometrías, no, pero sí a conocer esta información y de verdad es muy importante que como docentes, los docentes tienen un lugar privilegiado porque los pedagogos también, los maestros sombras, porque están en el aula regular y es donde se tiene el contacto con la mayor cantidad de personitas, con la mayor cantidad de alumnos. Y que esos alumnos están enfrentando trastornos del lenguaje, habla y comunicación. También no podemos dejar a un lado que todavía estamos viviendo los efectos de una pandemia, de esos niños que estuvieron en aislamiento porque era necesario por estar en la pandemia, pero hoy por hoy tuvieron un preescolar complicado, ya están en tercero de primaria, pero la adquisición de la lectoescritura se les vio complicada, trastocada por esa condición del lenguaje que enfrentaron por no haber tenido la socialización oportuna. Y es una cadenita. Entonces, como les decía, esos docentes tienen una posición de verdad muy privilegiada porque pueden ser ellos un agente de cambio para todas estas dificultades de lenguaje, habla y comunicación. Porque ellos, desde su área, desde la docencia, pueden hacer una intervención oportuna y eficaz
¿Sale? Esos trastornos del lenguaje y habla tienen origen y causas biológicas y orgánicas, ¿sale? Puede ser un retraso madurativo general, pueden ser patologías leves relacionadas con los órganos implicados en la adquisición del lenguaje, por ejemplo, toda esta parte del oído. Las otitis recurren durante largos periodos de tiempo y hay esas pérdidas auditivas. Desde el embarazo hay medicamentos que se llaman ototóxicos que en la formación del oído pueden dañarlo. Entonces, esas situaciones biológicas orgánicas pueden ser el origen del trastorno del lenguaje o del habla. Predisposición genética a déficit del desarrollo del lenguaje. También puede haber esas causas, este, psicológicas, dificultades de concentración y atención, dificultades en la memoria de trabajo, dificultades en el procesamiento de la información o todas esas situaciones sociales, entorno pobre o de privación sociocultural, poca estimulación, en un entorno sobreprotector también, entorno demasiado exigente, patrones de interrelación no adecuados, puede suceder. Y lo que les decía, que también estamos aún viendo las consecuencias de esta pandemia que no hace mucho vivimos todos. Entonces, ¿cómo ser un agente de cambio? Pero desde mi profesión, ¿sale? Psicólogo, aquí me están diciendo al hogar, pero este año estudié pedagogía y tengo un niño de 3 años diagnosticado con trastorno del espectro autista. ¿Qué tal? Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, los pictogramas, están empezando a hacer esa propuesta para tener una comunicación alternativa, como su nombre lo dice. Hay veces que tenemos a mamás de pacientes que tienen una formación afín y pueden apoyar. No estoy diciendo que este es un diplomado básico, donde tú vas a conocer, evaluar e intervenir de manera eficaz. Bueno, es un diplomado que tú tienes que posicionarte al inicio de un camino para seguir haciendo más especializada tu intervención en los trastornos de lenguaje, habla y comunicación. Pero no estoy diciendo que todas las mamás de los niños lo pueden tomar, pero en particular, Luana, que nos está platicando que tiene una formación de pedagogía, puede ser ese agente de cambio para su pequeño e incluso para su quehacer profesional. Yo pienso, no la conozco, que ella por toda esa demanda de tiempo que requiere con su pequeño, no se ha podido, bueno, dice que va a estudiar pedagogía, pero va a hacer esa carrera afín para poder ser un agente de cambio en esos trastornos de lenguaje, habla y comunicación. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la primer paso? La primera parte, conociendo, conociendo toda esta información, evaluando. Es, Se va a evaluar indicadores. Se va a evaluar mediante pruebas de tamizaje, principalmente, porque hay veces que les digo que son tantas personas que enfrentan estos trastornos del lenguaje que tenemos que echar mano de pruebas de tamizaje, pruebas que son de recursos bastante rápidas de aplicar para poder decir de escuelas de preescolar de 150 alumnos, poder decir francamente 30 tienen trastornos de lenguaje, trastorno de habla. A veces es más que esta parte de producción de habla, mediante una prueba de tamizaje. Evaluación mediante tareas. Pedagogos, docentes, terapeutas pueden hacer tareas en su aula, en su consultorio, para poder
este, identificar qué condiciones, qué situaciones, qué características tiene ese trastorno del lenguaje. Instrumentos propiamente estructurados como pruebas estandarizadas nos van a permitir evaluar. Y esta oferta educativa que les trae para ustedes el Instituto de Formación Profesional Integral, IFP, les viene a mostrar pruebas en las cuales ustedes van a poder evaluar. Y aquí quiero mencionarles una prueba que va a estar en este diplomado, que se titula Tamiz de Problemas de Lenguaje, TPL. Está hecha por Manual Moderno y ella es la autora principalmente. Y en la fecha técnica les voy a platicar que evalúa de niños de 3 años a 6 años 11 meses. Sí, bien es cierto que es una aplicación individual, pero el tiempo de aplicación es de 5 a 7 minutos. ¿Sale? Este, psicólogos, ¿a quién está dedicado esta prueba? Está dedicada a psicólogos, psicopedagogos, médicos, educadores, terapeutas del lenguaje. Es de reciente, manufactura, digo yo. Fue hecha en el 2018. Aparte que es muy económica la prueba original, este, está estandarizada en México y en Colombia. Este, quiero que vean cómo esta prueba fue concebida para que la apliquen psicólogos, psicopedagogos, médicos, educadores y terapeutas del lenguaje. Porque son muchísimos las personas que enfrentan esos trastornos y es algo bien importante que estos trastornos se vean desde la colaboración entre profesionales. Por eso, autores de pruebas de lenguaje están dirigiéndose a todos ellos. Y esa no es la excepción aquí en el instituto, dirigiéndonos a todos ustedes que ustedes decidieron estudiar psicopedagogos, quisieron estudiar pedagogía, decidieron estudiar psicología, decidieron estudiar medicina, decidieron especializarse en pediatría, decidieron esa profesión. Y una de las preguntas más recurrentes que nos llegan aquí es, ¿y después de este diplomado podré dar terapia de lenguaje? Después de este diplomado, tú conocerás, evaluarás y vas a poder hacer intervención de manera eficaz desde tu área afín. ¿Sale? Eso es, que tú vas a poder decir, si es un trastorno del espectro autista, por supuesto que vas a poder intervenir, pero vas a tener que tener un camino de profesionalización. Hay metodologías, no solo los sistemas bueno, entre los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, hay técnicas muy puntuales como ABA, incluso te certificas ante esas metodologías. No estamos vendiendo una certificación de ABA, por ejemplo, pero sí te estamos invitando a que conozcas, a que evalúes, a que intervengas de manera eficaz y te vamos a dar esas herramientas. ¿Sale? ¿Conoces alguna prueba o estrategia para evaluar trastornos del lenguaje? Escríbela. Aquí ya me pusieron no, sobre el lenguaje no a las pruebas de TEA y TDA sirven. De TEA es trastorno del espectro autista, TDA es trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y no, pues de trastorno del espectro autista sí sería como del área del lenguaje. La del TDA no sería propiamente, pero saben pruebas. No hasta el momento ninguna, pero estoy muy interesada en saber sobre alguna. Pues mira, aquí está esta, tamiz de problemas del lenguaje y su aplicación está hermosa, su manual, todo.
es una de las pruebas que vamos a enseñarles aquí en este diplomado. No es la primera vez que escucho sobre esto, pues es interesantísimo porque, como les decía, hay pruebas de tamizaje, hay evaluación mediante tareas, hay instrumentos, hay pruebas estandarizadas que nos permiten evaluar y que están dirigidas a todos estos especialistas. ¿Sale? ¿Cómo ser un agente de cambio? Cuando yo trabajaba con el maestro Mariano para desarrollar este taller, compartirlo a la comunidad de especialistas que se pueden tener esta formación, esta interacción en su quehacer cotidiano como profesionales, tener esa relación con con las personas que enfrentan dificultades de lenguaje. ¿Cómo hacer un agente de cambio? Es lo que dialogábamos, que sepan que hay especialistas que diseñan pruebas de tamizaje porque son muchísimas las personas que se requieren para poder atender a la gran población que los padece, que los enfrenta. Y la intervención tiene que ser de manera eficaz. Si yo estoy en el aula regular, yo soy docente de tercer año de primaria, yo soy docente de primer año de primaria, yo soy docente de preescolar, incluso yo soy docente de secundaria, ¿cómo voy a estimular de manera eficaz? Tener esas herramientas para saber cómo un docente puede estimular, puede intervenir el lenguaje en el diplomado, cuando les dé la cuarta unidad de intervenciones de trastornos del lenguaje, les voy a compartir este 10 diapositivas, bueno, 10 presentaciones que yo ocupé cuando estábamos en pandemia. Mi forma, una de mis desempeños docentes es ser maestra especialista, maestra de UDEI. Y quienes son maestros normalistas, maestros de UDEI, sabrán que nosotros nos regimos mediante un planteamiento técnico operativo. Y no es lo mismo ser terapeuta, usuario terapeuta, y que ser maestro especialista y regirte por el planteamiento técnico operativo y saber qué cosas que puedes implementar y cosas que no puedes implementar, pero en colaboración con el docente frente a grupo, desarrollamos estas 10 presentaciones que vimos a lo largo de 3 meses aproximadamente, y era una presentación que se les compartía a los alumnos y que identificamos a los alumnos que tenían la dificultad de articulación. Es muy común y más cuando lo vivimos en la pandemia, que en primer año de primaria no podían articular. Y el fonema más común, la R, y también la S es muy común. El fonema R y el fonema S son los más comunes. Este decía que podíamos, después de esas 10 sesiones, vimos los cambios significativos en la producción del habla y desde el quehacer docente, no terapéutico, desde el quehacer docente. Entonces, nosotros vamos a mostrarles esa manera de intervenir desde su profesión y que esa intervención sea de manera eficaz. ¿Sale? Hasta aquí es esa respuesta a cómo ser un agente de cambio de los trastornos del lenguaje, habla y comunicación. Porque yo esta noche me metí a ese taller porque aunque no sepa, no conozca estas pruebas, ustedes han estado en contacto con una persona que enfrenta trastornos del lenguaje, habla y comunicación. Principalmente en el área docente, es en esa producción del habla. Yo sé más cómo serán los niveles de lenguaje y toda esta teoría. Pero esta noche mi prioridad era comunicar cómo pueden ser un agente de cambio todos los profesionales afines o que están relacionados con las personas que enfrentan trastorno del lenguaje, habla y comunicación. Esa es como la primer parte de esta charla que hemos visto. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para ver quiénes andan por aquí y a ver qué me han escrito en el chat. Buenas noches, buenas noches. Psicopedagoga, pedagoga. Les comparten el enlace del recurso.
Están compartiendo. Ok, ok, ok. Y aquí información que les va a responder el profesor Mariano. Ok, ok. Bueno, aquí tenemos a 21 personas. Sé que por la hora nadie tiene la cámara abierta, ya están descansando, pero quisiera saber que están aquí. Pongan un pulgar hacia arriba. Gracias. Manita, aquí los tengo a todos. De verdad, siéntanse libres de hacer preguntas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya vi 4, 5, 6. Buenas noches escribiéndome en los comentarios. Voy a volver a compartir pantalla y entrar a esta segunda parte. Esta segunda parte. Ustedes me decían, este, no conozco pruebas, estoy interesado y demás. Nosotros, ¿cómo nos vamos a seguir conociendo? Mediante estudios de casos. Y en estos momentos les voy a compartir este caso. Lo llamaremos el caso Priscila. Priscila llegó a a mi consulta privada porque era una niña que había enfrentado toda esta parte de la pandemia en casa. Tenía mamá, tenía papá y vivía con la abuela en casa. Tenía 3 adultos y era la única pequeña. No había tenido como ese contacto social por la pandemia, pero ya se había acabado la pandemia, estábamos ingresando al preescolar, pero su lenguaje era ininteligible. Nadie le entendía. La mamá con su profesión, el papá con su profesión, la abuela ya jubilada también, hacían una estimulación del lenguaje, ya la habían llevado con el pediatra decía que no había como ninguna, no había labia auditiva, no tenía nada del desarrollo que no le permitiera articular adecuadamente, que no le permitiera tener un lenguaje óptimo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Porque Priscila, a sus 5 años de edad, era la niña acá está costo, acá está costo. Ahorita les voy a poner un audio de cómo hablaba Priscila y no se le entendía nada. Y la mamá no le entendía, sus cuidadores primarios no le entendían. Ella ella era su error, su dificultad era de habla, de producción, y entonces se daba a entender, hacía cosas fabulosas, era una niña normoevolutiva, pero su producción del habla estaba trastocada. Y la mamá decía, es que la estimulamos, que vamos, ya hemos ido a un par de terapias de lenguaje, pero no vemos avances. Y mi hija sigue siendo acá está costo, todo dice acá está costo y no sabemos qué. Entra conmigo a sesión, déjenme, abro el caso Priscila. Entra conmigo a sesión en 15 de febrero. Yo le aplico una prueba que se llama Melgar, que es un test de articulación. Es una prueba donde tú vas a hacer una recolección de todos los fonemas del lenguaje, del habla, y vas a ver todos sus grupos consonánticos. Todas esas combinaciones de fonemas. Eso quiero decir con los grupos consonánticos. Entonces tú vas a hacer todas esas producciones de habla y las vas a detectar. Ella te dice, a mano, es bien importante identificar qué palabras bisilábicas y consonante vocal más comunes las decía bien. Ahí se encuentra un poquito más de intención de decir nariz, pero aún así, cuando está en su lenguaje espontáneo, como ella hablaba, no permitía comunicar. Maestra, ¿me escuchan? Sí, sí le escucho, Ah, es que profesor. no sé, sí, no se escucha. Cuando aquí en el botón de compartir pantalla.
Ajá. Y le Voy a pone dejar de compartir pantalla. compartir y Ajá, voy a hasta abajo compartir, compartir. dice compartir audio. mm, ¿Sí lo ven? compartir sonido Sí, y compartir. exacto. Listo. A ver, voy a volver a ponerlo. Muchísimas gracias, maestro Mariano, por apoyarme en esta Y situación ya técnica. Natalia, Jennifer Rico. y la maestra Perfecto. Cintia nos andaban avisando. A ver Ok. si quiere, póngale play. A ver. Casto, casta. Ya, Ok. perfecto. ¿Esta? ¿Ya se escucha? Excelente. Pues Sí, ya se escuchan. le voy a volver a poner play. Coto, casto. Ok. ¿Esta? Casti. Ok. Les decía que estaba mala intención de producir la palabra nariz, pero aún así en su lenguaje espontáneo, pues, no se logra entender. Sí hay esa intención comunicativa, sí hay esa comunicación, pero ese lenguaje legible o, por ejemplo, yo cuando es la primera vez que yo los conozco todos ustedes y como mi articulación es adecuada, me están entendiendo. Como mi lenguaje es adecuado, me están entendiendo. Pero cuando una persona enfrenta trastornos del lenguaje, habla y comunicación, o cualquiera de los tres, es donde ya su lenguaje no es legible, no nos podemos comunicar de manera óptima. Empieza a haber todas esas condiciones del desarrollo que cuando tú estás adquiriendo la lectoescritura se ve con esa dificultad, incluso la autoestima se ve afectada. Ustedes van a poder manipular este recurso y van a poder escuchar esta sesión uno que tuve yo ese 15 de febrero con Priscila. También es importante decirles que este caso para mí es muy significativo, ya que no fue sesiones en presencial, se llama teleterapia, terapia a distancia, sesiones en Zoom y lo van a poder ver en estos audios. Entonces, era una niña que yo vi por Zoom y a pesar de eso, ¿se puede dar una intervención eficaz? Por supuesto que sí. Entonces ahí era la niña acá está costo, porque ¿y esta? Así es como se escucha. Coto, esto. Perfecto. Manitas fuera de la boca. Aquí es muy interesante que el equipo que tiene el EFP, les hace como un diseño de materiales bien padre y obviamente por tener este, no podemos ponerles a Priscila, me pusieron esta presentación hermosa donde me ponen las imágenes y no se ve Priscila, pero Priscila en ese nerviosismo y demás empieza a meter las manos a la boquita y es importantísimo que como terapeutas, ustedes como profesionales, hablen siempre en ese lenguaje en positivo. No te metas la mano a la boca, no hagas, no corras, no empujes, no. El no, el no, el no, el no, el no, tenemos el no. Entonces es pensar en ese lenguaje en positivo, manos fuera de la, y ya hasta el cierre gramatical que hacen los alumnos o usuarios, manos fuera de la, boquita. ¿Sale? Vamos a ver, del 15 de febrero al 7 de abril, han transcurrido siete, siete sesiones. ¿Qué ves aquí, Priscila? Manos. Solo Mano. una, mano. Y esto era muy importante decirles porque van a escuchar mucho a la mamá y a la abuelita apoyando porque ellas estaban siempre en toda la sesión de Zoom. ¿Sale? Aquí también algo es muy, muy importante porque aunque es una prueba de producción de esta parte de los fonemas, nosotros por esa evaluación de tareas podemos tener conocimiento de saber que uno de los niveles del lenguaje es la morfología. La morfología habla de la derivación de las palabras, habla de esa situación de singular y plural y aquí es evidente que solo estamos hablando del dibujo de una mano y ella dice manos. También eran situaciones gramaticales que se fueron trabajando posteriormente con Priscila. Mano. Ok, aquí, Cama. aquí.
pasto, 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 Las palabras consonante vocal bisilábicas son más fáciles de decir. Aquí tenemos pasto, ya no es consonante vocal, y el las y la r son de las más complicadas de decir, por eso prefiere hacer ella esa como Ahora di omisión. campo. ca, Es inversa esa también por eso se le dificulta. Y todo ese análisis de los grupos consonánticos se puede aprender mediante pruebas, como TEPROSIF. po, po, Ok. Esta. gallina, na. di, Este. De las manos, derecha. Derecha, derecha. neto, neto, Botón. to, Aparte de que su lenguaje empezaba a ser más claro, ella ya empezaba a generar estrategias de hacer esa repetición con ese apoyo de sus familiares. Claro que sí. Y el mismo 5 de abril tenemos el registro de esta la canción. vaca Lola, tiene cabeza, tiene cola, la vaca Lola, tiene cabeza, tiene cola y hace mu. Esta canción es muy buena porque tiene palabras consonante, consonante vocal. Lo van a conocer que en la intervención eficaz, por eso les hablo a ustedes docentes que son profesionales especialistas que están en contacto muchísimo más cercano con estos pacientes, con estos usuarios, con estos alumnos, que, que pueden apoyarlos a que produzcan esto. Sí, es cierto que en las sesiones de terapia, el lenguaje de repetición, en la sesión de terapia, vas a empezar a hablar muchísimo mejor, pero en tu día cotidiano, en tu lenguaje espontáneo, aún se va a ver más franco la dificultad del lenguaje. Pero en una intervención eficaz, tú vas a conocer que tienes que hacer ese lenguaje espontáneo más fluido mediante trabalenguas, mediante canciones, y a pesar de que en este lenguaje repetitivo, no lograba consolidar estas palabras, con una canción ya lo lograba hacer. Aquí, en la sesión 15, el 21 de junio, yo, ya no le apliqué Melgar, le apliqué una prueba que se llama PLON. Se la apliqué desde el principio, que esa edad es de 3 años, hasta llegar a 6 años. Ella era de 5 años, pero ya tenía que empezar a producir ciertos fonemas y ciertos grupos consonánticos que están a los 6 añitos. Y y le apliqué plon. Vamos a empezar con 3 años, Priscila. ¿Qué ves aquí? Una pota, Perfecto. ¿Y aquí qué ves? una cubeta, Una cubeta. A ver, llámale cubo. cupo, Perfecto. ¿Y este niño, por sus ojitos, de dónde será? cela, Chino. chino, Chino. chino, ¿Y esto qué es? ¿Un qué? auto, ¡Au! Trabajo yo mucho en las sesiones, esta parte de los diptongos, el auto, pero yo necesitaba que ella me dijera coche, porque así lo solicita la prueba. Pero quiero que escuchen esa seguridad de esta usuaria, ¿sale? Van a notar que ahora se invita a los profesionales de la salud, a esos terapistas, que ya no denominen al paciente, sino que se denomine usuario. Porque cuando tú estás en una postura de paciente, estás pasivo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos propone que los veamos como usuarios, porque al ser usuarios tienen un papel más activo. ¿Sale? Por eso yo me refiero a esos usuarios y esos alumnos que ustedes tienen día con día. Y aquí está esta Priscila
hablándonos de una manera más segura. Y aquí cuando habla de tucán, de pico, está precioso escuchar a Priscila. Ustedes se van a poder tener este recurso y justo se va a trabajar el lenguaje espontáneo, ese lenguaje cotidiano. Y quiero que la escuchen cantando esta canción. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Vamos a iniciar. Vamos, todavía se nos dificulta la palabra vamos, ¿sale? Y yo estuve trabajando con ella hasta diciembre, pero aquí en el ejemplo que les dejé, nada más les compartí aquí al 15 de junio. Su mamá tiene un negocio y en diciembre, y me queda muy presente porque cuando ya se dio de alta este usuario, ella en las redes sociales de la página de Facebook de su mamá que tiene su negocio, les dio agradecimiento, habló en el videíto de agradecimiento de fin de año. Y también otra anécdota padrísima que tuve de esta mamita fue de que en agosto, cuando entró a a la primaria, y regresó de la escuela y le platicó qué se necesitaba llevar para el siguiente día de clases, este, y le entendió la mamá, porque antes era imposible, en el preescolar era imposible, tenía que preguntarle a la profesora qué había pedido, que si necesitaban traer para el otro día un rollo de papel de baño, la mamá no le entendía a Priscila qué tenía que llevar. Y ya para agosto ya ella entendía y me dijo, pude tener una plática de mamá y de hija por primera vez. Por primera vez pude tener una plática mamá-hija. Y para mí fue muy significativo porque es ahí donde surge cómo ser un agente de cambio en los trastornos del lenguaje, habla y comunicación. Cuando esa personita que enfrenta TEA, cuando esa personita que enfrenta una dificultad de articulación, cuando esa personita enfrenta todos esos trastornos, ¿cómo yo ser un agente de cambio desde mi profesión, desde mi ser docente, desde ser mi ser terapeuta? ¿Cómo serlo? Conociendo, evaluando y interviniendo. ¿Sale? Y van a decir, ¿y cómo interveniste, Priscila? ¿Cómo identificaste? Hay algo que se llama oído fonemático. Para empezar, la vía auditiva de Priscila estaba consolidada, estaba bien, pero el oído fonemático, que se detecta mediante una prueba, este es un apartado, una prueba que se llama Evaluación Neuropsicológica Infantil, ENI, que está en este apartado de palabras. Este, Aquí es como un tipo de evaluación por tarea que les comentaba. Solo es el extracto de esa prueba y son palabras que tienen fonemas muy similares. Se denomina oído fonemático y esa es la dificultad de Priscila, porque como les decía, era una niña normoevolutiva, el pediatra nos decía que estaba bien, la familia nos decía, "Pues, somos una familia regular, la estimulamos, la motivamos, la llevamos a la escuela, sí es cierto, vive más entre adultos, pero nosotros trabajamos con ella, la hemos llevado 2 veces a terapia y a 2 terapias distintas y no, o sea, seguía siendo como esta niñita. La niñita acá está, costo, acá está. Su cumpleaños de Priscila es en el mes de marzo y estaba próxima a cumplir 5 años, 5 años cuando llega conmigo. Entonces la mamá decía, es que nadie le entiende, ni siquiera nosotros. ¿Y qué decir cuando un familiar la ve, que no la conoce, no le entiende nada? Entonces, por supuesto que esa autoestima de estas personitas se ve afectada, claro que sí. Entonces, en esta prueba que tiene sus pares de palabras muy similares que nada más cambia un fonema, por ejemplo, la M por la P, mesa, pesa, Mesa, pesa. mono, Mono, moño. paleta. Paleta, maleta. Ustedes van a poder seguir descargando toda esta prueba. Tú lo tienes que decir y el paciente, puedes decirle que lo repita o en el caso como es en la ENI, decir si es igual o diferente. Si es igual o diferente. Aquí, si es, repíteme el par de palabras. La más famosa es Beso, bes, beso. beso, beso.
estaba trastocado el oído fonemático. Si interviene el oído fonemático y es como Priscila, empieza a articular bien. Claro, también tenemos esta dificultad del mal hábito de producir el lenguaje que tuvimos que trabajar mediante pistas fonémicas, estas repeticiones, y es el resultado que nos da este caso de Priscila. ¿Sale? Yeira, es nuestro entorno virtual de aprendizaje que ocupa el instituto. Ok, listo. Déjenme regreso a este recurso y les quiero platicar que estamos por iniciar la séptima generación del diplomado Ujú. en intervención de los trastornos del lenguaje, habla y comunicación. Y pues, este, Antes de empezar con eso, no sé si alguien tiene alguna duda con la maestra Monroy. Estaría bueno que nos dijera, el caso de Priscila es siempre, bueno, hablamos de muchos casos, pero siempre que estamos platicando en algunos talleres o en algunas sesiones que ha impartido en escuelas, o cursos o talleres que ha impartido también en escuelas, la maestra Noemí, como ya se dieron cuenta, se emociona muchísimo del caso Priscila, pero también tiene otros casos que están bien interesantes, sobre todo por este procedimiento que, en donde pues, los papás estuvieron también involucrados, ¿no? Pues tuvo pues un impacto significativo dentro del desarrollo de la comunicación verbal de Priscila, ¿no? Entonces, pues justamente la idea era que, pues pudiéramos platicar un poquito de esto y pues más bien me gustaría que explotaran ahorita la maestra Monroy acerca de, con su experiencia, cuáles han sido, digamos, estos retos a los que se ha enfrentado. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a esta idea de cómo yo dentro de mi labor docente, psicopedagógica, de apoyo, hay muchos maestros hombres también que están, o maestras hombres que están aquí con nosotros, o que nos están siguiendo en redes, en el video ahorita. O sea, cómo lo perciben ustedes? No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Es el momento, vamos a darnos unos 5 minutitos para que sigamos conversando de esto antes de hablar del diplomado, que bueno, genera las competencias que justamente la maestra Monroy les decía. Pero me gustaría más que cerráramos, digamos, esta parte del taller con algunas preguntas o respuestas. ahora ¿Alguien? sí que los escucho. Por favor, ¿alguien? Bueno, eh, Ah, sí, es esta que, presentación, ¿sí me escucha? sí, cómo no, la escuchamos como, Ah, ajá, ok, disculpe. Ok, esta presentación, esta evaluación de la cual estaba hablando la maestra, que es TPL, Ajá. este, Eh, como tal, la evaluación o el diplomado tiene que ver con ella dentro del diplomado que van a dar apenas. ¿Y Sí, sí, cuánto dura? Sí me gustaría como saber. ¿Es certificada o trae pues, ajá. cómo es pues, cómo, no recuerdo. Sí, la eh, estandarización, se refiere a la ajá, estandarización, ¿no? exactamente. Sí, claro, eh, Como tal para pues tener validez oficial. sí. Sí, esa es como mi duda y si puedo yo evaluar con ella este trastorno, como habla aquí, que decía la prueba, mm, para trastornos del lenguaje, ¿no? Entonces, el autismo sería ahí, ¿sí puedo utilizarla para con el autismo? TPL está principalmente para identificar dificultades de morfología. ¿Sale? Ah, En cinco o ok. 7 minutitos tú vas a tener dificultades de lenguaje. A veces la producción es el habla, ¿sale? Y aquí TPL Ok. sí te va a dar indicadores del lenguaje, principalmente del área de morfología. Y Ah, ok. justamente en el manual, la autora nos responde esa pregunta. Es para personas que enfrentan autismo. Te dice que sí lo puedes aplicar,
pero las personas que enfrentan autismo tienen severas dificultades en gramática, severas dificultades Sí. en esta área de morfología. Entonces, definitivamente te va a salir, ellos lo evalúan en tipo semáforo, rojo, verde y amarillo, te va a salir en rojo por todos estos problemas gramaticales que tienen y obviamente está trastocada la morfología. Ella lo hizo con el afán de todos esos alumnos, de que tú llegaras a un preescolar y 150 alumnos que tienes en un preescolar, Sí. puedas Ok. evaluarlos y tener Ajá. un tamizaje de 30 tienen problemas de lenguaje con Ah, ok, esta prueba como, estandarizada. ok, solo como para detectar las dificultades específicas generales de una población, un poquito más grande, en este caso como preescolar, como usted comentaba. Sí, esa Ah, es una prueba de tamizaje, pero vamos ok. a tener pruebas más puntuales como Melgar y Plon, que son las que le apliqué a Priscila. A Priscila no le apliqué, bueno, en este caso sí le apliqué TPL, pero no te la puse en el caso porque ella no tenía ninguna dificultad de ello. Este, sí, sí, por ejemplo, un Plon, por supuesto que se lo puedes aplicar a una persona que enfrenta autismo, un TEPROSIF, porque más allá del aspecto gramatical, también tienes que revisar el área de lenguaje, de habla, perdón, de producción, y son pruebas que puedes aplicar, ¿vale? Ok. Sí, muchas gracias. Y ¿Cuándo empieza el curso? Disculpe. Sí, a ver si 16 quieres de mayo, resumir. pero ahorita se los va a decir el maestro Mariano, Ah, toda ok. esa información del diplomado. Ahorita ustedes, Bien, perfecto. regálame tu nombre, ¿cómo te llamas? Madian López. ¿Marian? Ajá, Madian López. Madian. Ahorita lo importante es que ustedes me expriman y me pregunten todas esas dudas que tienen más puntuales de esas personas que ustedes interactúan. Regálame, ¿qué profesión tienes? ¿Eres docente, terapeuta? Soy Platícame. terapeuta de lenguaje. Soy ¿Ok? terapeuta de lenguaje. Tengo un niño que se llama Santiago, de 6 7 años de edad, Ajá. y tiene dificultades para la lectura, lectoescritura. ¿Ok? Al tiempo en cuando yo le digo un fonema, específicamente, por ejemplo, él, o dictar una sílaba, digamos, Sí, claro. vocal consonante, él de repente me escribe L. Y es como de, ay, Dios mío, quiero ser paciente, soy muy paciente, pero llega un momento en el dictado que constantemente me cambia existe esa situación, esa condición en él. Esa es ¿Cómo conciencia puedo ayudarle a fonológica. lidiar? Ah, ok, Esa va a ser consciente. conciencia fonológica. Y para ese caso en particular, yo les tengo ese ejemplo a ustedes, los terapeutas. Piensa en la palabra pez, ¿sale? Ok. Para ellos, niños como Santiago que me platicas, pez, te escriben la P y puede, no, ahorita no estamos en ortografía, puede ser una Z o una S, porque la P para él suena P. Y si yo te digo escríbeme pez, tú me escribes tres Ujú. grafías, la P, la E y la S. Y eso se llama Ah, conciencia fonológica. Tú le tienes que ¿qué dar es lo que- un fonema a cada grafía. Y eso es lo que tú tienes que trabajar, ¿vale? Y justo eso es lo que se trabaja aquí en el diplomado, porque tú vas a traer toda esa información, esas preguntas reales de tu práctica real, y aquí te vamos a poder Ujú. apoyar para poder intervenir, porque como les decía, hay evaluación por tareas, ¿sale? Ah, Y aunque eso es como lo que... tal no tengamos en el diplomado una prueba que trabaje lectoescritura, pero yo te voy a poder decir, pero vas a trabajar correspondencia, grafema, fonema, y vamos a compartirte actividades donde tú puedas irte en la semana a trabajar con él y regresar el siguiente, esta es en jueves. Esta generación está pensada en jueves y verte el jueves y poder decir cómo te fue y aprender todos de todos los casos. ¿Sale? Ok, ok, sí. Muchísimas gracias por su Muchas gracias. participación. Le voy a dar la Gracias. palabra a Dana que tiene la mano levantada. Dana Antes de eso, maestra Velázquez. Noemí, Dígame. con Dana, ¿me puede regalar su nombre en el chat, por favor? Sí, claro. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Bueno, ya ahorita escuchando, me parece genial lo que se trabaja en el curso, porque justo, eh, o sea, yo soy terapeuta de lenguaje también,
pero estoy más enfocada, la mayoría de mis niños presentan autismo ¿Ok? y tengo diferentes casos. Tengo el caso de un niño que no, o sea, que tiene vocabulario, Ujú. pero eh, súper bajito y solo es como repetitivo, ¿no? Tipo ecolalia, ¿no? Claro. Solamente lo que yo lo digo lo repite, pero no tiene esa conciencia de relacionar. Entonces, y tengo otra pequeña que es nivel 3 y es cero verbal, cero, pero canta, por ejemplo, las canciones. Un patito hace cuac, cuac, o sea, y se puede aventar toda la canción, pero en la cuestión de ya la composición y del lenguaje como tal, pues no, o sea, solamente cuando viene a la sesión, pues trato como de manejar la conciencia fonológica con ella. Ahorita comenzamos con las vocales pero no logro, ay, me siento, perdón, pero yo creo que para eso son estos cursos, pero sí entro en un momento como de frustración porque he intentado muchas técnicas, el juego, me he enfocado mucho en el contacto visual, a ella le gustan mucho las texturas, pero no logro como esta parte de lenguaje, pues verbal, aunque ella sí canta y canta la canción de los números. Entonces, ¿ahí qué pasa, Lick? O sea, hay como técnicas, a mí sí me gustaría ya encontrar algo. He tomado muchos. Vamos a tener esto, Dana. Vamos a tener paciente uno y paciente 2, porque Dana nos habló del paciente uno y del paciente 2. En el paciente uno que nos dice, tiene vocabulario y están en las ecolalias, pero de que tiene vocabulario, tiene vocabulario. Recientemente tuve la fortuna de estar dando curso en una escuela de educación especial, donde yo tuve a 10 maestras que tienen en su población 60 personas y principalmente de esas 60 personas, el 80% son personas que enfrentan autismo. Y ellas me decían, es que yo tengo la dinámica de que cuando les paso lista, les pido que me digan campos semánticos de colores, campos semánticos de partes de la casa. Y entonces ellas decían esa frustración que ustedes me refieren, de que cuando les piden un campo semántico, los niños se quedaban así como de que, ¿qué contesto? Pero el vocabulario existía, que les quedaba claro que tenían vocabulario, pero que qué sucedía, porque cuando ella les solicitaban que categorizaran un campo semántico, ya no podían. Y ahí, justo, recuerden estas tres partes que yo les decía de cómo ser un agente de cambio para nosotros trabajar los trastornos de lenguaje, habla y comunicación. Primero conocer, luego evaluar y luego intervenir. Primero yo tengo que conocer los niveles del lenguaje. Yo tengo que conocer que ese nivel semántico, que ese nivel de categorización es un nivel elevado. El vocabulario solo es producir y las maestras todas aprendimos, nos llevamos de la mano de ir viendo que mientras tú le pidieras el vocabulario, una palabra en aislado, pues él producía y no lograba categorizar. Yo trabajo muchísimo con personas que enfrentan autismo y te puedo decir perfectamente un caso de que tengo un pequeñito que tiene vocabulario, que habla y todo, pero tiene ya consolidado el proceso de lectoescritura, pero cuando él está formando conceptos, categorizando, no lo logran porque es el trastorno, es la dificultad que enfrentan. Pero una técnica es, por ejemplo, esta parte de ir viendo la raíz de la palabra, trabajar la morfología. Yo tenía que hacer, por ejemplo, todo tiene una relación. Estábamos haciendo un tipo mosaico de un espantapájaros y yo le preguntaba, ¿y qué es un espantapájaros? Espanta. Y él hacía como la relación de alguna película de terror, algo que él había visto, ¿no? Y yo no lo sacaba de que espanta, espanta, espanta. Y yo le tapo porque yo había escrito la palabra estaba un espantapájaros en cuadritos y otros cuadritos en blanco y tenía que reproducirlo. Y decía, copia el espantapájaros. Le tapo la palabra pájaros y le digo, ¿qué dice ahí? Espanta. ¿Y qué espanta? Le quito mi mano y dice, pájaros.
la cara de mi usuario al ver que en esa palabra, porque él podía decir espantapájaros, podía leer espantapájaros, podía recordar que lo había visto en alguna película, en alguna situación y que era de espanto, pero en esa sesión hablamos que en la siembra del maíz se ponen esos, espantapájaros para que los pájaros no se coman las semillas. Y cómo él fue conceptualizando, él tiene 12 años. Entonces, cómo en ese momento su carita fue así, ¡ah! Entendí el concepto. Todo gracias a la morfología, a la raíz y a la derivación de las palabras. Tú como terapeuta tienes que conocer esos niveles de lenguaje para poder incidir en tu paciente. Ese fue el caso uno, Dana. El caso dos, de esta pequeñita que no, como tal, no es oralizada, pero ya aprendió a cantar las canciones. Tendría que saber un poquito más del caso, pero aquí está interesante porque la melodía cinética de la palabra la tiene. A ella un sistema alternativo y aumentativo de comunicación con los pictogramas le podría funcionar. Aquí yo me ocuparía más a que ella comunicara y posteriormente va a ir generando las estructuras sintácticas de las oraciones y demás. No sé si te di una respuesta, Dana. Si Sí. si era algo como esa técnica que esperas como escuchar, eso es lo que vamos a ir trabajando y vamos a ir desarrollando, Dana. Perfecto. Y bueno, ya con esto, obviamente, tengo que tomar el curso con ustedes porque sí me interesa mucho, o sea, tener esas herramientas que tú comentas y ese conocimiento. O sea, realmente creo que es válido también reconocer a veces uno, pues, que a lo mejor como la actualización de lo que uno ya conoce, ¿no? Y conocer diferentes técnicas, pues está genial. El tema con mi niña, pues es esa parte, ¿no? Y la frustración, a veces, cómo manejar la frustración de los padres, porque pues la mamá es como, quiero escuchar que me diga mamá, o sea, si puede cantar el patito cuá, cuá, ¿por qué no me puede decir mamá? ¿No? Entonces, pero es justo esto, ¿no? Lo que hablabas de conocer, obviamente, pues esta parte de los niveles y la morfología del lenguaje que seguro que pues voy a tomar el curso y me gustaría como tener todas ese aprendizaje. Muchas gracias, Sí, licenciada. no, al contrario, Dana. Y se van a Gracias. dar cuenta Vamos. que toda esa información es como creatividad, pero cuando tú tienes el conocimiento va a ir fluyendo como esas técnicas. Y nada más, maestro Mariano, Sí, la está última Viena, pregunta es de Viena, Viena, por favor. ajá, Viena, te escuchamos. Hola, Y primero, bueno, buenas noches. Es un placer aprender de cada uno de ustedes, principalmente de usted. Son dos preguntas las que tengo, pues yo soy coordinadora académica de un centro y este año hemos tenido bastantes incidentes o ingresos de estudiantes con bastantes trastornos del habla. A mí, pues mi rama o mi carrera me ha permitido identificar unos, aunque todavía no soy especialista. Mi pregunta es, ¿qué estrategia recomendaría usted para fomentar la participación y la interacción de estos estudiantes dentro del aula? Y la segunda es, ¿cómo puedo yo ayudar a mis docentes a adaptar este tipo de enseñanza para ayudar a estos niños con este tipo de problemas? Porque en mi caso, cuando el especialista hace o tienen terapia, en mi caso tenemos 3 estudiantes que tienen terapia una vez a la semana, pero a mí se me hace difícil porque no tengo comunicación con ella. ¿Y cómo le ayudo a esa madre o cómo oriento yo a mis docentes a que puedan identificar al menos con una sola vez escuchando o cómo adapto el sistema bilingüe, clases como phonics, reading, para intentar apoyarle? Ya que nuestro sistema bilingüe acá en Honduras es un poquito más fuerte, entonces no sé si usted me puede dar al menos una recomendación para yo poder orientar a los docentes en esta área. Claro, aquí voy a empezar con la pregunta uno de ¿cómo lo hacen en el aula? ¿Sale? Principalmente mediante la narración, los cuentos, que en su planeación, ahorita no me queda claro si estamos hablando de una escuela regular o es una escuela de educación especial. Quisiera Es una entender, escuela regular, bilingüe, solo que la carga académica para estos niños es fuerte porque la madre no los colocó en un sistema preescolar, entonces los metieron de un solo a primer grado y eso fue un boom para el niño
y gracias a los departamentos logramos identificar un pequeño rasgo, pero la madre está en una negativa bien fuerte en aceptar esta parte. He estado un año trabajando con ella lo presiona fuerte, pero al ver videos de lectura, porque nosotros en primer grado ya tenemos que sacar leyendo sonidos cortos en el sistema inglés, por ejemplo, Claro. él no me responde. Yo por más que intento, lo he sacado en privado, no tengo esa especialidad, pero ¿cómo ayudo a mis docentes a que me puedan extender esto, transmitir y que la madre pues intentando reaccionar, ¿verdad? Pero sí, el niño no entró a preescolar. Eso es lo principal, que realmente no tuvo como ese previo. Ahora, usted en su sistema con otros alumnos se ha funcionado. Hay una particularidad con este alumno que no le permite, ¿sale? Primero, yo sí trabajaría la consolidación del español y ya después vería qué, qué puedo trabajar con el inglés. ¿El español lo tiene perfecto, Viena? Hasta este momento acaba de adquirir las sílabas. Es Ese que ha sido sí. un desafío fuerte con la madre. Exacto, es como trabajar ese duelo, esa parte con la madre, consolidar bien el español y después toda esta carga fuerte que habla de una escuela bilingüe, de una escuela regular, pero quiero creer que es una escuela particular. Y ahora, ¿cómo lo puedes trabajar con con tus alumnos dentro del aula? Con narraciones de cuentos, con rondas infantiles, con canciones. ¿Cómo lo puedes trabajar con juegos? Por ejemplo, ahí en este pequeñito me llama muchísimo la atención cómo está esto que se requiere para el lenguaje que se llama memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Cuando tú sintetizas toda esta información. Yo ahorita he estado hablando con ustedes un poquito más de una hora 20 aproximadamente, y ustedes van a poder decir, pues yo estuve en un Zoom con una terapeuta de lenguaje que hablaba de cómo ser un agente de cambio. Y ustedes igual no repiten las mismas palabras que yo, pero el concepto, lo fundamental lo van a reproducir. Esa es la memoria de trabajo. Entonces, sí sería importante decirle a las docentes, en tu planeación, trabaja cuentos, porque ahí vas a poder ver la memoria de trabajo. Trabaja rondas infantiles y trabaja este juegos populares. No sé, ahorita en México está mucho el de Simón Dice o y algo cotidiano, está algo funcional desde su área, porque también es bien importante que ese pequeñito se sienta empoderado de lo poco o mucho que él sabe hacer para ir aguantando esta gran carga que reconoces. Entonces, ese es como lo primero de cómo tu docente lo puede trabajar en el aula. Y ahora, tú como esta parte de directora del centro, como que tú tienes que orientar a tu docente, es encontrar un objetivo claro y de ahí trabajarlo. Tener un objetivo bien puntual. Ah, ¿qué vamos a trabajar con este pequeñito? No, pues vamos a trabajar primero la categorización, primero la producción, primero en español y después lo vamos a llevar a esta parte del inglés. ¿Sale? Es lo que te entendí. No sé si respondí tu pregunta, Viena. Infinitamente agradecida. Tengo una pauta más clara de cómo orientarles, intentando que la mamá pues no responda a esto. Pero en efecto, al momento de no tener el construido ese lenguaje expresivo en español, tiene fallas en mi sistema inglés. Y es lo que trato de enseñarle a la madre, que tendría que construir primero su español para sumergirlo a un sistema bilingüe, porque es full y es fuerte. Pero aún así sigo discutiendo con la madre, porque si no me ha adquirido un español, ¿cómo me adquiere una segunda lengua? Pero muchísimas gracias. Realmente ha contestado mi pregunta. Tengo una mejor orientación y agradezco infinitamente. Mi tercera pregunta es el costo, porque realmente estoy interesada en esto. Ujú. Y es con eso finalizaría. Muchas gracias. Ahorita esas preguntas nos las va a resolver el maestro Mariano. Y pues yo les agradezco muchísimo haber estado esta noche aquí compartiendo. Y quiero decirles que lo fundamental de cómo ser un agente de cambio es conociendo, evaluando, interviniendo. Y quiero agradecerle muchísimo al Instituto de Formación Profesional Integral, porque ellos tienen un eslogan de cómo tiene que ser la experiencia online. Me encanta todo el entorno virtual que siempre me presentan para poder transmitir esto que me encanta, que es el lenguaje. Les agradezco mucho a todos haber estado esta noche. Maestro Mariano, le agradezco infinitamente haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias, maestra Monroy, le agradezco mucho. Vamos a tener otros talleres, vamos a estar platicando. Tenemos por ahí un proyecto junto con la maestra Monroy de hacer alguna comunidad para trabajar algunos aspectos relacionados como con estudios de caso, algunos webinars, ahí una comunidad que bueno, queremos impulsar. Entonces, pues no se desconecten, por favor, ahí estamos en comunicación. Y bueno, les quería hablar un poquito del diplomado. Es nuestra séptima generación del diplomado. Hemos tenido ya varios cientos de alumnos en el diplomado. Las clases pues son un poco con esta dinámica que tenemos o que tuvimos el día de hoy en el taller, en la lógica de tratar de trabajar sobre su área de influencia o su esfera de influencia profesional, ¿no? Si soy docente en el aula, si soy coordinador de docentes dentro del trabajo, con talleres o sesiones con los docentes, si soy un director de una escuela con una directriz enfocada a desarrollar competencias en los niños, niñas, jóvenes, para que desarrollen habilidades de comunicación más efectivas. Si soy psicoterapeuta de niños, pues también trabajar en el aula, trabajar en el consultorio sobre estos aspectos, o incluso, como les decía al principio, fisioterapeutas y cualquier otra profesión, pues tiene este impacto. Digamos que este diplomado es precisamente la base de este plan que tenemos en el instituto dentro de nuestra Academia de Psicología, Salud y Lenguaje, que es precisamente desarrollar profesionales, y esta es la base, ¿no? De la terapia del lenguaje, y esta es la base. Entonces, justamente les estaba mostrando hace ratito el temario, y el temario pues está enfocado precisamente en esto: es adquisición y desarrollo del lenguaje en la primera unidad, todas las dimensiones, sí biológicas, pero también sociales, semánticas, aspectos formales del lenguaje, que pues van a impactar directamente en mi evaluación, y sigue a partir del conocimiento profundo de los trastornos del lenguaje y del habla, y finalmente, que es la parte más robusta de nuestro diplomado, en la evaluación y la intervención. El 60% de nuestro diplomado es evaluación e intervención. Todo es práctico, como lo vimos ahorita, y esto es lo que pues a nosotros siempre nos ha emocionado mucho, y pues por lo que hemos tenido pues realmente un impacto en México y en Latinoamérica. Precisamente por esto llevamos tantas generaciones, porque nuestro enfoque es eminentemente práctico dentro de tu área de influencia. Es algo que no se contempla comúnmente. Y finalmente, unas cuestiones administrativas muy breves. El horario de nuestro diplomado es, déjenme ver en la página web para que se los diga sin ningún inconveniente, es el, bueno, el inicio del diplomado es el 16 de mayo y termina el 29 de agosto. Todavía tenemos lugares disponibles para que se puedan inscribir. El diplomado incluye 120 horas de trabajo, los workshops, las clases en vivo, y los ebooks que también están trabajados para este diplomado, los materiales que tenemos, las presentaciones, pues todo está, digamos, a su disposición, junto con la parte de las pruebas y todos los elementos y las evaluaciones y los elementos que se necesitan para poderlo cursar. Bueno, ya nos rebasamos o ya rebasamos un poquito el tiempo, entonces cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, les mando nuevamente el mensaje o el enlace para que manden el teléfono o un mensajito de WhatsApp. Gracias, Viena. Todos los que nos están siguiendo en redes: Juan Ramón, Francisco, Jessica, Ángela, Diana, Jennifer, Dana. Muchas gracias por todo. Cualquier duda o pregunta, o si quieren más información. Les dejo la página web, perdón, del diplomado también, para que no tengan inconveniente. Cópienlo. Voy a quedarme aquí unos segunditos en la sesión para que no tengan ningún problema. Ya se los mandé también directamente en el chat ahorita. ¿Ok? Bueno, bien a todos. Jessica, Ángela, Diana, Dana, Jennifer, Juan Ramón, Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo
Cuídense mucho, síganos en redes sociales. Hasta luego, como siempre les digo, nos vemos online. Seguramente nos veremos en el diplomado. Cuídense mucho. Muchas Hasta gracias, luego. buenas noches. Hasta luego. Adiós.